Viktor Frankl. 5 claves para reducir tu ansiedad. Sin terapia, aunque viviste toda tu vida así. ¿Cuántas veces has intentado calmar tu mente, pero es tu cuerpo el que sigue gritando? Tal vez ya entendiste que tu ansiedad no es solo mental, es física, es visceral y a veces es silenciosa, pero constante. ¿Y si te dijera que eso que sientes, ese cansancio crónico, esa presión en el pecho, esa tensión que nunca se va, no es casualidad, sino el precio que tu cuerpo está pagando por no haber sanado vínculos emocionales que te rompieron por dentro? En este video voy a revelarte 5 claves para empezar a sanar tu ansiedad sin necesidad de terapia, basadas en el pensamiento profundo de Viktor Frankl, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia. Porque hay heridas que no se ven en el cuerpo, pero el cuerpo sí las siente todos los días, y hoy vas a entender por qué. Te despiertas con el pecho apretado y una especie de urgencia sin causa aparente. Miras a tu alrededor y todo parece estar en orden, pero dentro de ti algo está alterado. Es como si tu cuerpo intentara avisarte de un peligro, pero no hay ningún peligro real. Solo hay silencio, un silencio que grita, y es ahí donde comienza la confusión. Porque, ¿cómo puedes explicarle a alguien que sientes ansiedad si no hay motivo? Que hay una inquietud en tu alma, aunque todo en tu vida esté aparentemente bien. Lo que nadie te contó, ni siquiera muchos terapeutas, es que existe una forma de ansiedad que no nace del exceso de problemas, sino de la ausencia de sentido. Es una ansiedad disfrazada, silenciosa, que no viene de una amenaza externa, sino de una desconexión interna. Viktor Frankl la identificó hace décadas, pero el mundo prefirió callar. Prefirió recetarte una pastilla. Esta ansiedad es como una campana que resuena desde el fondo del pecho, no porque algo vaya mal afuera, sino porque algo importante lleva demasiado tiempo ignorado adentro. Tal vez no te falte serotonina, tal vez lo que te falta es significado, y eso no se detecta en una analítica, pero se siente. Cada mañana, en el momento en que abres los ojos y te preguntas, ¿para qué más? Imagina por un momento que despiertas en una casa silenciosa. Todo está limpio, todo está en su sitio. No hay gritos, no hay caos, no hay urgencias, pero sientes un hueco en el pecho. Te levantas, haces café, miras por la ventana y algo sigue faltando, como si tu alma se hubiera quedado dormida en algún rincón del pasado. Caminas por la casa como si fueras una invitada en tu propia vida. Miras fotos viejas, pero ya no sientes lo que esas sonrisas mostraban. Tu cuerpo está aquí, pero tu sentido se fue hace tiempo. Nadie lo notó, porque tú sigues funcionando. Pero adentro hay una ausencia que nadie ve, como si llevaras años sosteniendo todo, para todos, menos para ti. Y ahí empieza la ansiedad que nadie diagnostica. Esa que no aparece en los libros ni en las recetas, es el vacío de no saber para qué seguir. No porque falte algo afuera, sino porque perdiste la conexión contigo misma. Y eso duele en silencio. Te enseñaron que la ansiedad era un síntoma de estrés, de cansancio, de sobrecarga. Te dijeron que venía del trabajo, de los problemas familiares, del ritmo moderno. Y sí, eso puede influir. Pero hay una forma de ansiedad mucho más sutil, más profunda y por eso mismo, más peligrosa. Es la ansiedad que nace no del exceso de actividad, sino del vacío de propósito. No aparece en los manuales clínicos con ese nombre. No tiene un marcador biológico, pero es real. Viktor Frankl la llamó vacío existencial. Es lo que sucede cuando vives en piloto automático, cuando cumples con todo pero no sabes por qué, cuando haces lo que debes, pero no sientes que estás viva de verdad. El sistema quiso reducir esto a una alteración química. Prefirió decir que te falta serotonina antes que reconocer que lo que te falta es sentido. Porque si aceptaran eso, tendrían que aceptar que la medicina no puede curar lo que es humano. La ansiedad, muchas veces, no es un desorden, es un lenguaje. Es la forma que tiene tu alma de gritar cuando fue olvidada. Y eso no se cura con silencio, ni con pastillas. Se cura con presencia y con verdad.
Lo que sientes no es una falla, no es un defecto, no estás rota. Lo que sientes es tu alma pidiendo espacio. La ansiedad que aparece sin causa aparente muchas veces no es un trastorno. Es una señal de que hay algo dentro de ti que quiere vivir y que fue ignorado por demasiado tiempo. Viktor Frankl decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, y eso lo cambió todo. Porque lo que llamamos ansiedad muchas veces es eso, sufrimiento sin significado. Es una vida que se volvió estrecha para lo que tú eres en esencia. No es que haya algo malo en ti, es que hay algo valioso que aún no está siendo vivido. Esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta, ese desasosiego cuando todo parece estar bien, es tu existencia reclamando sentido. Tu cuerpo no te está castigando, está intentando despertarte. Imagina que dentro de ti hay una habitación cerrada. Está ahí desde hace años, pero entre las tareas, los compromisos, las responsabilidades, dejaste de entrar. Esa habitación guarda tus preguntas sin respuesta, tus pasiones postergadas, tus sueños que un día eran fuego y hoy son ceniza. Cada vez que ignoras esa puerta, algo en ti se apaga, pero no desaparece. Y entonces un día, sin saber por qué, el pecho se aprieta, la garganta se cierra, las lágrimas brotan sin permiso, y tú no entiendes. Pero es esa habitación, es esa parte de ti que quiere volver a ser vista. No estás enferma, estás llena de vida acumulada, estás al borde de recordar quién eras antes de dejar de serlo. Imagina que dentro de ti hay una casa, no una cualquiera, tu casa interna. Y en esa casa hay una habitación que antes era luminosa. Llenabas ese cuarto con tus dibujos, tus preguntas, tus ideas locas, tus ganas de vivir, pero con el tiempo fuiste cerrando la puerta, porque había que trabajar, porque había que cuidar de otros, porque había que ser fuerte. Y empezaste a vivir solo en los pasillos, en las rutinas, en lo que había que hacer. Dejaste de entrar a esa habitación, aunque a veces te asomabas sin querer. Un olor, una canción, un sueño raro. Algo te la recordaba, pero volvías a cerrar la puerta. Hoy esa habitación está polvorienta, silenciosa, pero viva, y lo que sientes en el pecho, esa ansiedad sin nombre, no es otra cosa que ese cuarto llamándote. No es una amenaza, es una memoria, es una parte de ti que aún no murió aunque la hayas olvidado. Es la parte que te pregunta cada mañana, ¿y tú cuándo vas a volver? El hombre no está destruido por el sufrimiento, está destruido por la falta de sentido en el sufrimiento. Viktor Frankl. Frankl no lo dijo desde una cátedra, lo escribió después de haber perdido todo, su familia, su libertad, su nombre, y aún así encontró una razón para despertar cada día. Porque entendió que la pregunta no es ¿cómo dejo de sufrir?, sino ¿para qué estoy dispuesta a atravesar este dolor? El vacío que sientes no es una condena, es una puerta, una señal de que hay algo esperando ser vivido con sentido. Mientras el dolor tenga propósito, la vida aún tiene dirección. Y eso cambia todo. Una tarde cualquiera, después de un día más en que todo estuvo bien, te detienes frente a esa puerta, la sientes, sabes que está ahí, quizás por primera vez en años, decides girar el pomo. La puerta cede, lentamente. Al principio, cuesta respirar, el aire huele a olvido, pero también a verdad. Tus ojos se acostumbran a la penumbra, y entonces la ves, una libreta vieja, un vestido que ya no usas, un mapa con lugares que alguna vez soñaste visitar. Un cuaderno con una frase subrayada que dice, quiero vivir con sentido. Y ahí entiendes que no estás rota, que no perdiste tu esencia, solo la guardaste, solo la escondiste para sobrevivir. Pero ahora puedes volver a escribir, volver a moverte por deseo y no por deber, volver a respirar no por costumbre sino por elección. Porque esa habitación no era un lugar oscuro, era tu alma esperando que recordaras el camino de vuelta. Hoy antes de dormir, regálate 2 minutos a solas contigo misma. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos, respira profundo y hazte esta pregunta en silencio. ¿Qué parte de mí
he estado ignorando. No busques la respuesta perfecta. No pienses demasiado. Solo siente. Luego abre una hoja en blanco y escribe sin filtros. Una palabra, una frase, un recuerdo, lo que salga. No importa si es claro o confuso. Lo importante es que por primera vez, esa parte olvidada empiece a tener voz. Porque lo que se nombra empieza a liberarse. Tal vez tu ansiedad no necesite ser combatida. Tal vez lo que necesita es ser escuchada. Porque no es tu enemiga, es tu voz más profunda intentando recordarte algo que olvidaste en medio del ruido. Que tu vida tiene valor, que tu existencia merece sentido y que el vacío no es una condena, es una invitación a volver, a reconectar, a respirar por ti misma, desde adentro, sin pedir permiso. Piensas algo negativo y sin darte cuenta, tu cuerpo entero reacciona. El pecho se cierra, la respiración se acorta, el estómago se revuelve. Todo eso por un pensamiento, uno solo, una idea fugaz que se transforma en tormenta. Y ahí estás tú, atrapada. No por el mundo, no por un peligro real, atrapada dentro de tu propia mente. Lo más cruel es que nadie lo ve, porque desde fuera, todo parece normal. Sigues hablando, cocinando, cumpliendo. Pero por dentro, cada pensamiento negativo se convierte en una amenaza, como si tu mente se hubiera vuelto una jaula invisible, y tú, el animal que tiembla dentro. Pero, ¿y si te dijera que no todo lo que piensas es verdad? ¿Y si lo que te hace sufrir no es lo que piensas, sino creer que tú eres eso que piensas? Te hicieron creer que para estar bien tenías que pensar en positivo, que bastaba con controlar tu mente y repetir frases bonitas. Pero nadie te explicó que la mente humana produce entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Nadie puede controlar eso. No está en tus manos evitar lo que tu cerebro fabrica. Lo que sí puedes aprender es a no creer todo lo que pasa por tu mente. Porque el problema no es pensar. El problema es identificarte con lo que piensas. Es confundir una idea con una realidad. Y cuando eso sucede, la ansiedad se dispara. Cada pensamiento se convierte en verdad absoluta. Y tú te vuelves esclava de un juez interno que nunca se calla. Pero eso no es salud mental. Eso es hipervigilancia cognitiva. Es una forma invisible de tortura cotidiana. Y lo peor es que lo normalizamos. Lo llamamos ser consciente. Lo confundimos con lucidez. Pero lo que en verdad sucede es que estás atrapada en una película mental que no sabes cómo pausar. Cuando comienzas a desarrollar la metacognición, algo cambia de raíz. El pensamiento ansioso sigue apareciendo, sí, pero ya no te arrastra. Ya no define tu valor ni controla tus acciones. Es como si dejaras de estar dentro de la ola y comenzaras a mirarla desde la orilla. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Cuando no conoces ese espacio, reaccionas automáticamente a todo lo que piensas. Pero cuando lo encuentras, puedes elegir, puedes respirar, puedes esperar un segundo más. Y en ese segundo, el pensamiento pierde poder, porque tú ya no estás fusionada con él. No eres lo que piensas, eres la conciencia que puede observar lo que piensa. Y eso cambia tu relación con la ansiedad para siempre. Imagina que estás sentada en una sala de cine. La pantalla muestra escenas de miedo, de fracaso, de cosas horribles que podrían pasar. Tu cuerpo se tensa, sientes angustia, hasta que recuerdas algo. Tú no estás dentro de la película, tú eres la espectadora y puedes mirar. Respirar, incluso levantarte y salir si quieres. Esa es la diferencia entre estar atrapada en tus pensamientos y poder observarlos. La mayoría de las personas viven dentro del guión que su mente proyecta, sin darse cuenta. Pero tú puedes hacer algo distinto. Puedes volver a tu asiento, sentarte con firmeza y decirte, esto que pienso, no soy yo, soy quien mira. Y desde ese lugar, todo cambia. La ansiedad pierde fuerza, porque ya no estás huyendo de una escena. Estás recuperando el control del proyector. Entonces decides quedarte sentada.
La película sigue. Aparecen escenas de tu pasado, palabras que alguien dijo hace años, errores que ya no puedes cambiar. Y sientes cómo tu cuerpo quiere reaccionar. Pero en lugar de huir, te quedas, respiras. Te das cuenta de algo que nunca habías visto. Tú no escribiste ese guión. Es un montaje hecho por el miedo, por la costumbre, por la historia que te contaron. Pero tú puedes reescribir. Puedes mirar la escena más dolorosa y decir, yo no soy esto, soy quien la atraviesa. Y así, poco a poco, el proyector pierde su poder, porque ya no lo ves como verdad, sino como posibilidad. Y lo que antes te gobernaba, ahora solo pasa frente a ti. Ya no estás secuestrada por tus pensamientos. Estás volviendo, estás despertando, estás tomando el lugar que siempre fue tuyo, el de la conciencia que observa y elige. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Viktor Frankl. Esta no es una frase para enmarcar, es un recordatorio vivo de que tú no eres una reacción automática. Eres una conciencia libre. Eres el espacio entre el pensamiento y la acción. Y ese espacio puede ser entrenado. Cada vez que eliges pausar, respirar, observar en lugar de reaccionar, estás reconstruyendo ese espacio dentro de ti. No es magia. Es madurez emocional. Y esa madurez es la semilla de una libertad que nadie puede arrebatarte. Pasan los minutos y tú sigues ahí, sentada en la butaca de tu propia mente. Afuera nada cambió. Pero por dentro, algo se abrió. Comienzas a notar que algunas escenas se repiten. Son las mismas frases de siempre. Los mismos miedos, las mismas predicciones de fracaso que llevas años escuchando. Y te preguntas, ¿cuánto tiempo he vivido creyendo que esto era verdad? Entonces, por primera vez, haces algo distinto. Tomas una libreta. Empiezas a anotar cada pensamiento que aparece. No para pelear con ellos, no para analizarlos, solo para verlos, como si pudieras proyectarlos en una pared y quedarte observando desde lejos. Y es en ese gesto tan simple, tan silencioso, que la transformación comienza. Porque lo que se observa con distancia pierde el poder de herirte. Y lo que antes te dominaba, ahora se vuelve información. No una amenaza, no un castigo, solo información. Tú ya no estás atrapada en la película, estás volviendo a ti, y ese regreso es el principio de una nueva forma de estar viva. Imagina a Frankl, no en un escenario, sino en un barracón de madera, en medio del invierno, rodeado de muerte, con el cuerpo agotado y los pies heridos. No hay libertad externa, no hay control, no hay futuro, solo hay ese instante. Y aún así, él no reacciona como víctima. Observa, respira, se pregunta, ¿cómo quiero responder ante esto? Mientras otros se rinden o se endurecen, él decide mirar hacia adentro. Descubre que no puede cambiar lo que le hacen, pero sí puede decidir cómo lo vive. Y en ese espacio nace su libertad. No es una idea bonita, es una práctica radical. La misma que tú puedes hacer ahora, desde tu casa, cuando un pensamiento ansioso quiera gobernarte. Porque si Frankl pudo encontrar sentido en el infierno, tú puedes encontrar poder en medio del miedo, no para negar el dolor, sino para elegir quién eres, incluso cuando duele. Hoy, durante el día, elige un pensamiento ansioso que se repita con frecuencia. No lo evites, espera a que aparezca. Y cuando lo sientas venir, no te pelees con él. Respira lento y repite en voz interna, con firmeza y suavidad: te veo, pero no soy tú. Yo soy quien decide. Este pequeño gesto activa una distancia. Una nueva relación con tu mente. Ya no reaccionas. Ahora observas. Y desde ese lugar, la ansiedad comienza a soltarte, porque el poder vuelve a ti. La metacognición no es una idea abstracta. Es una práctica diaria de libertad. Es lo que te permite dejar de vivir como rehén de tu mente y empezar a habitarte con presencia. No se trata de eliminar pensamientos, sino de dejar de vivir bajo su dominio. Cuando aprendes a ver lo que piensas,
sin convertirte en eso, recuperas tu fuerza. Tu mente ya no decide por ti. Tú vuelves al centro, y desde ese centro puedes vivir, sentir y elegir en paz. Te sientes en medio de un remolino. Respiras profundo para calmarte, pero te agitas más. Te dices a ti misma, tranquila, tranquila, y el cuerpo reacciona con más fuerza. Tu pecho se cierra, tus manos tiemblan, tu mente no para. Es como estar atrapada en arenas movedizas. Cuanto más luchas por salir, más te hundes. Intentas no pensar, y piensas más. Intentas ignorar la ansiedad, y ella se vuelve más intensa, y llega un momento en que no sabes si es la ansiedad lo que te duele, o la guerra que estás librando con ella, porque todo lo que haces para calmarte parece empeorarlo, como si tu propio intento de control fuera parte del problema. Y nadie te dijo que esto también es ansiedad, una ansiedad que crece no porque seas débil, sino porque tu cuerpo aprendió a resistir lo que más necesita: sentir. Y lo más cruel es que cuanto más inteligente eres, más te pasa, porque aprendes a identificar cada señal, cada pensamiento, cada reacción, pero en lugar de ayudarte, ese conocimiento se vuelve un campo minado. Tu mente empieza a monitorear todo. Analizas cómo estás respirando, cómo late tu corazón, si te sientes rara, si deberías estar mejor, y sin darte cuenta, entras en una paradoja. Intentas calmarte con el mismo sistema que te está agitando. Es ahí donde la ciencia entra. El cerebro, en su intento de protegerte, activa una memoria emocional. Identifica que preocuparse te mantiene alerta, que controlar te hace sentir a salvo, que luchar es mejor que colapsar. Así nace la homeostasis paradójica. Tu sistema nervioso interpreta el desequilibrio como tu zona de seguridad, porque te acostumbraste a vivir en tensión, porque tu cuerpo aprendió que sentirse en paz es peligroso, desconocido, hasta amenazante. No es que estés fallando. Es que estás atrapada en una programación biológica. Estás intentando apagar el fuego, soplando gasolina emocional. Nos enseñaron que para calmar la ansiedad hay que relajarse, respirar, distraerse, pensar en otra cosa. Pero nadie nos explicó que el intento desesperado de evitar la ansiedad es lo que más la alimenta. La lógica que usamos para curarnos es la misma que nos mantiene atrapadas. Cada vez que dices, esto no debería estar pasando, tu cuerpo lo interpreta como amenaza. Y el sistema de alerta se activa con más fuerza. Es un círculo cerrado, un cortocircuito entre tu deseo de paz y la forma en que tu mente intenta alcanzarla. A nivel cerebral, esto tiene nombre: homeostasis paradójica. Es el mecanismo por el cual el cerebro busca mantener el equilibrio, repitiendo estados internos conocidos, aunque sean dolorosos. Si tu sistema se habituó a la ansiedad, tu mente empezará a reproducirla como si fuera parte de ti. No por maldad, no por debilidad, sino porque la mente, cuando no encuentra sentido, elige lo familiar, aunque lo familiar duela. La homeostasis es ese principio natural del cuerpo que busca mantener el equilibrio. Temperatura, ritmo cardíaco, presión. Todo tiende a un punto de estabilidad. Pero cuando la ansiedad se vuelve constante, el cuerpo empieza a confundir lo anormal con lo seguro. Esa es la paradoja. Tu sistema nervioso aprende a regularse a través del desequilibrio. Es como si tu cerebro dijera, esto es incómodo, pero al menos lo conozco. Y lo que era una excepción emocional se vuelve norma. Por eso, cuando intentas relajarte, tu cuerpo se resiste, porque salir de ese estado activa una alarma interna. Ya no sabes cómo habitar el silencio sin pensar que algo malo va a pasar. El descanso se siente peligroso, la calma se vuelve sospechosa, y cuanto más intentas forzar la paz, más te tensa el sistema. Este es el corazón del mecanismo. Tu cerebro dejó de entender lo que es estar bien, y ahora lucha contra aquello que, en el fondo, más necesitas. No es irracionalidad, es neuroadaptación. El trauma cotidiano programó tu fisiología para sobrevivir, no para confiar. Y por eso sanar no es solo aprender a respirar, es reaprender a sentir seguridad.
sin estar en alerta. Viktor Frankl comprendió esta trampa interna con una claridad que la ciencia recién ahora confirma. Él observó que cuanto más una persona intenta escapar de un estado emocional, más se encierra en él. Por eso creó una técnica revolucionaria, la intención paradójica. En lugar de resistir, propuso acercarse con ironía voluntaria a aquello que se teme. ¿Por qué? Porque en ese gesto ocurre algo que el sistema nervioso no espera. Se rompe el automatismo, se desactiva el piloto del miedo, y el cuerpo, sorprendido, empieza a construir una nueva asociación. Cuando dejas de luchar contra la ansiedad pierde con qué alimentarse. No se trata de rendirse, se trata de interrumpir el ciclo, de cambiar la lógica, de enseñar al cuerpo que no todo lo intenso es una amenaza, que estar presente también puede ser seguro, que la paz no se logra huyendo, sino permaneciendo. Imagina que estás en medio del mar, las olas suben, tu cuerpo entra en pánico, y lo primero que haces es luchar. Mueves los brazos con desesperación, intentas flotar, pataleas. Pero cuanto más te agitas, más te hundes. El agua entra por la nariz, el miedo se vuelve físico, hasta que en un momento de lucidez, dejas de resistir, sueltas, te entregas, y descubres algo que nunca imaginaste. Tu cuerpo flota. El mar que parecía enemigo también te sostiene, no porque dejaste de tener miedo, sino porque dejaste de pelear contra él. Eso mismo pasa con la ansiedad. No se trata de rendirse al dolor, se trata de confiar en que puedes habitarlo sin desaparecer. Que puedes quedarte en el cuerpo, que puedes sostenerte, incluso cuando tiembla todo. La única libertad verdadera es la libertad interior, la de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Viktor Frankl. Y esa elección también se aplica al miedo. Frankl no hablaba de una libertad ingenua. Él vivió sin control sobre su entorno, sobre su cuerpo, sobre su destino inmediato. Pero aún así, eligió. Eligió no ceder su alma. Eligió responder con sentido. Cuando eliges quedarte presente frente a la ansiedad, sin luchar, sin huir, estás haciendo lo mismo. Estás recuperando el único control real que existe, tu actitud interna. La ansiedad grita porque quiere ser evitada. Pero cuando la miras con firmeza, con compasión, pierde el control que tenía sobre ti, porque tú ya no reaccionas. Tú eliges. La próxima vez que sientas que la ansiedad comienza a tomar espacio en ti, no corras, detente, respira. Y en silencio o incluso en voz baja di: vamos, ansiedad, muéstrame lo que tienes. No con desafío, sino con una ligera ironía. Como quien ya no se asusta, solo observa. Ese pequeño acto desconcierta al sistema. El cuerpo se relaja porque ya no estás huyendo. Estás presente. Estás eligiendo quedarte sin rendirte. Eso es lo que empieza a cambiar la relación con tu mente. El coraje de mirar lo que siempre trataste de evitar. Y entonces lo haces. Te detienes. No huyes. La ansiedad llega como una ola que amenaza con arrastrarte. Tu cuerpo tiembla, tu pecho se agita, pero tú no te mueves. La miras de frente y repites en voz baja: haz lo que tengas que hacer, yo no me voy. Esa frase no es valentía fingida, es una rendición madura. Es el acto de quedarte contigo misma, incluso cuando todo dentro grita que escapes. Y algo cambia. No en un instante, no con magia, pero cambia. Porque el cuerpo siente que por primera vez no estás tratando de abandonarlo. No estás intentando arreglarte, estás sosteniéndote, estás respirando en medio del fuego. Y en ese fuego descubres algo que nadie te enseñó, que tu presencia calma más que cualquier técnica, que tu cuerpo puede confiar si tú aprendes a quedarte. La ansiedad no necesita ser vencida, necesita ser comprendida. No es un error de tu cuerpo, es una señal de que algo dentro de ti aprendió a temer incluso la calma. Pero tú puedes enseñarle algo nuevo. Puedes mostrarle poco a poco que estar presente no es un peligro, que sentir no es el enemigo, que ya no necesitas luchar para estar a salvo, porque ahora sabes que el control no está en eliminar el miedo,
sino en permanecer contigo, incluso cuando el miedo aparece. Y eso ya es una forma de sanación. Hay días en los que te sientes bien, hasta que alguien no responde un mensaje, o hasta que algo sale del plan, o hasta que alguien cambia el tono de voz. Y sin darte cuenta, tu estado interno se derrumba, como si tu paz dependiera de 1000 cosas que no puedes controlar. Tu humor, tu calma, tu energía, todos al servicio de lo que pasa afuera. Vives esperando que los demás estén bien para que tú puedas estar bien. Vives vigilando el clima, el tránsito, la economía, los gestos, las palabras, como si tu equilibrio colgara de un hilo que siempre está en manos ajenas. Y lo peor es que crees que eso es normal, que estar bien es tener todo en orden. Que la ansiedad solo se irá cuando el mundo finalmente coopere contigo. Pero, ¿y si la paz que buscas no llega de fuera? ¿Y si la ansiedad no nace del caos externo, sino de haber perdido el centro dentro de ti? Nos educaron para creer que la paz es una consecuencia, que cuando todo esté en su lugar, la pareja bien, la salud bien, el trabajo bien, entonces vamos a sentirnos mejor. Pero esa fórmula nunca funciona, porque siempre hay algo que escapa, siempre hay algo que no sale como esperabas. Y si tu bienestar depende de eso, vivirás en constante amenaza. La ciencia lo confirma. Las personas que desarrollan un locus de control externo, es decir, que creen que su vida emocional depende de factores que no pueden controlar, sufren más ansiedad, más agotamiento, más frustración. No porque el mundo sea hostil, sino porque ceden el poder de su respuesta. Es una cárcel invisible, una programación emocional que te hace reaccionar a todo lo que pasa afuera, como si tú no tuvieras elección. Como si la única forma de calmarte fuera esperar que todo encaje, pero tú no fuiste hecha para ser marioneta de las circunstancias. Tú puedes recuperar tu centro, y ese centro no está en el mundo, está en tu respuesta. Imagina que estás en una casa sin cimientos. Cada vez que el viento sopla, tiembla. Cada vez que alguien grita, se agrieta. Cada vez que algo cambia allá afuera, todo adentro se desarma, y tú vives ahí. Caminando con cuidado, esperando que nada se mueva, que nadie se altere, que todo se mantenga en equilibrio. Pero sabes, muy en el fondo, que eso no es vivir. Porque no hay paz en la vigilancia, no hay descanso en la dependencia. Hasta que un día, sentada en medio del colapso, entiendes, esta casa no se va a estabilizar desde fuera. Necesita un nuevo centro, uno que no dependa del viento, uno que nazca desde dentro. Y por primera vez, dejas de reparar las paredes. Y empiezas a construir el suelo, el tuyo. Y entonces pasa algo que no esperabas. En medio del colapso, dejas de correr. Te sientas. Respiras entre los escombros de tu propio intento de control. Ya no hay a quien culpar. Ya no hay nada que reparar afuera. Y por primera vez en silencio te preguntas, ¿qué pasaría si lo que estoy buscando no está allá afuera? Y esa pregunta no lo resuelve todo, pero lo cambia todo, porque deja de importar lo que otros hacen, lo que dicen, lo que no responden. Empiezas a sentir que hay un lugar dentro de ti que no se mueve, un suelo que no depende del clima, un eje silencioso que no necesita permiso. Y desde ahí, sin darte cuenta, empieza la reconstrucción, no desde el miedo, no desde la vigilancia, sino desde una decisión, la de volver a ti, la de hacerte cargo de tu propia calma. Porque la paz no llega cuando el mundo se ordena, llega cuando tú dejas de poner tu mundo en manos ajenas. El ser humano es capaz de escapar de la casualidad y de asumir su libertad interior. Viktor Frankl. Esa frase no habla de resignación, habla de poder. Frankl vio con sus propios ojos cómo personas que lo habían perdido todo, aún conservaban una libertad que nadie podía arrebatarles, la de elegir cómo responder. Esa es tu fuerza también. No puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo relacionarte con lo que pasa. Y esa decisión, una y otra vez, le enseña a tu sistema nervioso una verdad nueva. Yo no soy lo que me ocurre, soy lo que elijo hacer con eso. Recuperar el locus interno no es un cambio de pensamiento,
es un cambio de actitud existencial, y en ese cambio empieza la libertad emocional. Hoy, durante el día, observa qué situaciones externas tienden a robarte la paz. Puede ser una demora, una respuesta fría, un imprevisto. Cuando eso ocurra, detente, respira profundo. Y repite internamente: esto está fuera de mi control, pero yo elijo mi respuesta. No lo digas para calmarte. Dilo para recordarte quién eres. Porque cada vez que eliges responder desde dentro, en lugar de reaccionar desde fuera, estás reconstruyendo algo mucho más profundo que la calma. Estás recordándole a tu cuerpo que ya no necesita vivir dependiendo del mundo para estar en paz. No puedes controlar el mundo. No puedes evitar que las personas cambien, que los días se alteren, que lo inesperado llegue. Pero sí puedes recordar que tu calma no tiene que depender de eso, porque hay una parte de ti que sigue intacta, incluso cuando todo se mueve. Una parte que elige, que responde, que permanece. Y cuando vuelves a ese lugar, cuando eliges desde ahí, tu cuerpo lo siente, tu mente lo reconoce, y la ansiedad empieza a disolverse, no porque todo se ordenó afuera, sino porque tú te volviste a habitar por dentro. Estás sentada en silencio sin hacer nada, pero por dentro todo se mueve, sientes el pulso, controlas la respiración, analizas cada pensamiento como si pudieras prevenir el próximo síntoma. Es una vigilancia interna constante. Todo lo que haces lo piensas. Todo lo que piensas lo revisas. Nada es natural, nada fluye. Estás dentro de ti, pero no contigo, como si fueras una espectadora de tu cuerpo, de tus emociones, de tu vida. Y al principio parece lucidez, parece autoconciencia, pero con el tiempo se convierte en encierro, porque cuanto más te observas, menos habitas el momento, porque tu mente dejó de ser un hogar y se volvió un laboratorio. Y tú, la prisionera de una inteligencia que ya no te deja descansar. Y lo más paradójico es que todo comenzó como un intento de entenderte. Querías sanar, querías comprender tus emociones, tus síntomas, tus patrones, pero en lugar de acercarte a ti, te fragmentaste aún más. Porque tu mente no sabe detenerse, y cuando no encuentra respuestas, inventa preguntas, analiza tu pasado, anticipa el futuro, mide tus reacciones, compara lo que sientes con lo que deberías sentir. El resultado no es claridad, es agotamiento, es hipervigilancia emocional, es vivir atrapada en un estado de hiperreflexión, cuando la autoobservación, en vez de ayudarte, se vuelve una forma de ansiedad crónica. La ciencia lo explica. Cuando tu cerebro activa de forma repetitiva los circuitos de control interno, se genera una sobrecarga en áreas como la ínsula y la corteza prefrontal medial, regiones implicadas en la conciencia del cuerpo y del yo. Pero sin pausa, esa activación se vuelve tóxica. El sistema nervioso entra en modo corrección constante. No hay descanso, no hay espontaneidad, y lo más doloroso, pierdes contacto con el presente, porque en tu intento de entenderte, dejaste de vivirte. Y es que llega un punto en el que ya no sabes si estás sintiendo algo, o si solo estás analizando lo que sientes. Miras tu tristeza como si fuera un objeto, evalúas tu ansiedad como si fueras un médico interno, y cada emoción se convierte en un problema a resolver. No puedes llorar sin preguntarte por qué, no puedes reír sin dudar si estás fingiendo, no puedes respirar sin revisar si lo estás haciendo bien. Es una trampa sutil. El exceso de conciencia te arrancó la experiencia. Y lo que empezó como un camino hacia el autoconocimiento se volvió una jaula de hipercontrol, porque en el fondo la hiperreflexión es una forma disimulada de miedo. Miedo a perder el control, miedo a sentir sin entender, miedo a existir sin tenerlo todo bajo supervisión. Pero el cuerpo no fue hecho para vivir bajo lupa, fue hecho para moverse, para fluir, para percibir el mundo sin necesidad de explicarlo todo. Y cuando olvidas eso, tu mente se convierte en el único espacio donde habitas. Pero esa mente ya no es hogar, es un eco que se repite sin descanso. Es la distancia entre tú y la vida real. Vivimos en una época que idolatra la conciencia.
Se nos dice que debemos conocernos, analizarnos, observarnos en todo momento. Y sí, el autoconocimiento puede ser luz, pero cuando se transforma en autovigilancia constante, deja de ser herramienta y se vuelve tortura. Lo que nadie te explica es que hay una línea muy fina entre conciencia y parálisis. Entre introspección y autoencierro. La psicología lo llama hiperreflexión patológica, una sobreactividad del yo observador que, lejos de ayudarte, fragmenta tu experiencia directa del mundo. Es como mirar una película, y en lugar de sentirla, estar todo el tiempo preguntándote si la estás entendiendo bien. Tu cuerpo ya no vive, ejecuta. Tus emociones ya no fluyen, se examinan, y tu alma no descansa nunca, porque todo es procesado, revisado, corregido. Es un perfeccionismo emocional invisible. Y cuanto más intentas hacer bien las cosas, menos puedes sentirte viva. El resultado no es mayor lucidez, es mayor ansiedad, porque estar atrapada dentro de ti también es una forma de estar perdida. Viktor Frankl observó que cuanto más una persona intentaba controlar sus síntomas a través de la observación, más se alejaba de la vida real. Porque la sanación no ocurre dentro del análisis, ocurre dentro de la experiencia. Él entendió que el ser humano necesita autotrascenderse, salir de sí, dejar de observarse todo el tiempo para volver a vivir desde el momento presente. Y eso no se enseña en manuales, se redescubre en el cuerpo. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me siento así? Y simplemente te permites sentir. Cuando dejas de evaluar tu reacción y te permites estar. La ansiedad no se resuelve con más pensamiento. Se alivia cuando dejas de corregirte, porque tu alma no necesita más explicación. Necesita espacio, necesita silencio, necesita libertad para existir, sin tener que rendir cuentas todo el tiempo. Porque el alma humana no sana cuando se explica a sí misma. Sana cuando se permite existir sin necesidad de justificarse. Frankl descubrió que las personas más resilientes no eran las que más se analizaban, sino las que encontraban algo fuera de sí a lo que entregarse. Una causa, una presencia, una conexión. El sufrimiento se hace insoportable cuando se convierte en centro único de atención, pero cuando lo pones en contexto, cuando lo llevas más allá de ti, algo cambia. El dolor sigue ahí, pero deja de ser prisión, y tú, sin darte cuenta, dejas de girar en círculos dentro de tu mente, porque tu mirada ya no está hacia adentro como lupa, está hacia adelante, como camino. Esa es la clave, dejar de convertirte en tu propio proyecto, dejar de arreglarte como si fueras un rompecabezas, y empezar a habitarte como quien vuelve a casa, sin necesidad de entender cada cosa que siente. Imagina que estás frente a un espejo, pero este espejo no refleja tu imagen real, refleja tus pensamientos sobre ti, refleja tus dudas, tus juicios, tus análisis, y te pasas la vida frente a él, intentando corregir cada gesto, cada emoción, cada imperfección. Pero cuanto más te miras, menos te reconoces, porque lo que ves ya no eres tú, es la versión mental de ti, es el reflejo de tu exigencia. Hasta que un día, cansada, bajas el espejo, y por primera vez te ves sin juicio, sin filtro, solo tú, respirando, sintiendo, viviendo, no perfecta, no corregida, solo presente, y ahí empieza a volver la vida, y cuando bajas el espejo, no hay respuesta inmediata, no hay alivio rápido, solo silencio, un silencio raro, incómodo al principio, porque estás tan acostumbrada a mirarte desde fuera que no sabes cómo habitarte desde dentro, pero no huyes, te quedas, te permites sentir sin entender. Llorar sin explicar, respirar sin analizar, y es ahí donde ocurre algo que no puedes forzar. Aparece una pequeña sensación de descanso, no porque todo se resolvió, sino porque por fin dejaste de exigirte estar resuelta. Descubres que no necesitas vigilar cada pensamiento para estar a salvo, que no tienes que explicarte todo para tener derecho a sentir, porque la vida no pasa en el espejo, pasa en la piel, en el cuerpo, en el instante. Y mientras más bajas esa lupa con la que te habías estado mirando,
más espacio hay para lo que habías olvidado, la calma que no viene del control, sino de permitirte estar. Y en ese espacio nuevo, algo empieza a florecer. No es euforia, no es claridad total, es algo más sutil, como una tibieza que nace en el pecho, como si el cuerpo, después de tanto ser corregido, por fin recibiera permiso para existir sin explicaciones. Descubres que hay momentos, breves pero reales, en los que no estás observándote, estás simplemente siendo. Caminas sin medir tu postura, ríes sin revisar si fue apropiado, tomas un café sin analizar tu nivel de ansiedad. Y en esos instantes, la vida te roza. No como un concepto, sino como una experiencia viva. Te das cuenta de que no viniste a esta vida a estudiarte, sino a habitarte. No para convertirte en un proyecto perfecto, sino para volver a sentirte humana. Y esa humanidad, esa imperfección presente, viva, encarnada, es el primer paso hacia la verdadera sanación. No desde el control, sino desde la rendición a la vida que ocurre cuando te permites volver al momento. Y ahí es cuando empiezas a recordar algo que tu cuerpo siempre supo, pero que tu mente olvidó. Que la vida no necesita ser comprendida para ser vivida. Que hay cosas que solo se sienten, y eso basta. No todo dolor pide explicación. No toda emoción necesita diagnóstico. A veces lo que más sana es no intervenir, es dejar que la respiración se acomode sola, que el llanto salga sin controlarlo, que el silencio tenga su espacio sin apurarlo. En ese volver a ti sin juicio, descubres que hay una sabiduría que no está en tu mente, sino en tu existencia misma. Es como si cada parte de ti empezara a confiar otra vez, como si el cuerpo, después de años siendo tratado como un problema, se sintiera por fin bienvenido. No porque todo fue resuelto, sino porque tú dejaste de exigirte estar siempre resolviendo. Y entonces ocurre algo silencioso, pero decisivo. Ya no estás corriendo de ti, pero tampoco estás tratando de corregirte. Estás simplemente contigo. No hay promesa de que la ansiedad se irá. No hay garantía de que todo será fácil, pero hay una nueva forma de estar. Una forma más amable, más real. Te sorprendes haciendo cosas simples sin darte cuenta. Tararear una canción sin analizar el estado de ánimo. Mirar el cielo sin preguntar qué deberías estar sintiendo. Comer algo rico sin contar calorías emocionales. No es perfección, es humanidad. Y en esa humanidad empieza a florecer lo que tanto buscabas. Descanso. No el descanso de quien lo resolvió todo, sino el descanso de quien por fin dejó de estar en guerra consigo misma. Porque cuando dejas de observarte como experimento, vuelves a tocarte como persona. Y ese toque, ese reencuentro, es el inicio de una vida vivida desde dentro. Y poco a poco, empiezas a confiar en lo simple. Ya no necesitas monitorear tu proceso todo el tiempo. Ya no estás buscando señales de progreso en cada sensación, porque entiendes que sanar no es avanzar en línea recta. Es volver a pertenecer a ti. Es poder despertarte una mañana y por primera vez en años, no pensar en cómo estás. Solo estar, sin análisis, sin supervisión, solo tú, en tu cuerpo, en tu día. Y eso, que parece tan pequeño, es gigantesco, porque es la señal de que algo dentro se rindió, no en derrota, en confianza. Confianza en que no necesitas tener todo claro para estar bien, que puedes sentirte confusa y aún así estar en paz, que puedes sentirte ansiosa y aún así no estar rota, porque el bienestar real no viene de entenderte por completo. Viene de permitirte estar incluso cuando no te entiendes del todo. La autotrascendencia es la esencia de la existencia humana, salir de uno mismo para vivir más allá de uno mismo. Viktor Frankl. Y no se trata de ignorarte, se trata de dejar de girar eternamente en torno a ti, porque el alma se atrofia cuando se convierte en objeto de análisis constante. Frankl lo vio en los campos. Quienes más resistían no eran los que se vigilaban, sino los que encontraban algo más grande que ellos mismos para entregar su energía. Una causa, un amor, un sentido.
La vida se expande cuando dejas de ser el centro de tu atención y eliges estar presente en algo que te llama desde fuera. Sanar, entonces, no es entenderlo todo, es volver al mundo, volver al instante, volver a ti, desde un lugar mucho más libre. Hoy, elige un momento del día para practicar la presencia radical. Puede ser al ducharte, al caminar o al comer. Pero hazlo sin multitareas, sin celular, sin pensar en cómo te sientes, solo siente. Si estás en la ducha, siente el agua sobre tu piel. Si caminas, escucha los sonidos del entorno. Si comes, percibe cada textura, cada sabor. El objetivo no es analizar la experiencia, es dejar que la experiencia te atraviese. Porque en esos momentos sin vigilancia, el cuerpo empieza a recordar que está vivo. Y tú también. Imagina a una mujer sentada frente al mar. No intenta meditar, no está monitoreando su estado interno. Solo está ahí, dejando que el viento le acaricie el rostro sin preguntarse cómo se siente. Las olas vienen y van, el sol toca su piel. Y ella no se analiza, no se corrige, solo respira, presente, humana, viva. Ese momento no es perfecto, pero es real. Y en su sencillez, es más curativo que 1000 horas de vigilancia, porque a veces la mayor sanación es dejar de buscar sanarte, es simplemente recordar cómo se siente estar viva sin tener que pensarlo todo, y mientras está sentada ahí, algo dentro de ella se empieza a rendir, no al dolor, sino a la vida. Una vida que no necesita ser controlada para ser sentida. Una vida que no exige que ella se entienda a cada segundo para poder habitarla. Por primera vez en mucho tiempo, no se está observando. Se está permitiendo. No sabe si lo está haciendo bien. No le importa, porque en ese instante todo está ocurriendo sin su permiso. Y eso, lejos de asustarla, le devuelve una paz desconocida. Descubre que no necesita merecer este momento, que no necesita haber resuelto su ansiedad para respirar tranquila. El mar no le pide explicaciones, el sol no le exige evolución, solo están con ella, y ella está con ellos, sin juicio, sin meta, solo siendo. Y es ahí, justo ahí, cuando por dentro, algo empieza a sanar sin esfuerzo. No fuiste hecha para observarte todo el tiempo. Fuiste hecha para estar, para vivir con ligereza, con entrega, con espontaneidad. Tu mente es una herramienta, no una celda. Y la ansiedad empieza a disolverse en el momento exacto en que dejas de corregirte y vuelves a permitirte existir sin tanta explicación. No perfecta, no resuelta, pero viva, presente, respirando, porque la paz no viene del control. Viene del permiso, y cuando por fin te das ese permiso, el cuerpo lo siente, la mente lo agradece, y el alma vuelve a casa. Tú haces todo bien, cumples con tus deberes, trabajas, ayudas, te esfuerzas por ser una buena persona, y desde fuera, todo parece en orden. Pero por dentro, algo no encaja. Hay un nudo en el pecho que no se va, una fatiga que no tiene nombre, una ansiedad que no responde a los motivos clásicos. Y empiezas a preguntarte en silencio, ¿por qué me siento así si no me falta nada? Pero ahí está el punto. No es que falte algo afuera, es que lo que vives no refleja quién eres. Has construido una vida basada en lo que aprendiste que debería ser importante. Pero en ese intento por cumplir, fuiste dejando de escucharte, fuiste silenciando lo que realmente te mueve, y ahora, la ansiedad que sientes no es señal de debilidad, es una alerta interna. Es tu alma, recordándote que está viva, y que ya no quiere seguir siendo ignorada, porque hay un tipo de ansiedad que no nace del caos, sino del vacío. No es un grito, es un susurro constante que dice, esto no es lo que yo quería para mí. Pero tú lo ignoras, porque desde pequeña aprendiste a priorizar lo que tenía valor, estabilidad, reconocimiento, utilidad. Te dijeron que la vida adulta era responsabilidad, no autenticidad, que había que sacrificar los sueños por seguridad,
que sentir demasiado era debilidad, y sin darte cuenta fuiste apagando tu voz interior. No de golpe, de a poco, cambiando lo que amabas por lo que se esperaba. Y aunque todo parezca correcto, algo en ti sigue inquieto, no porque seas ingrata, sino porque hay una incoherencia sutil entre lo que haces y lo que verdaderamente valoras, y el cuerpo lo percibe, la mente lo registra, y el alma lo llora en silencio, porque nada enferma más que vivir en contra de tu naturaleza esencial. Imagina que toda tu vida has estado construyendo una casa, ladrillo por ladrillo, con esfuerzo, siguiendo los planos que otros te dieron. Aquí va la estabilidad, aquí el sacrificio, aquí el deber. Y al terminarla, te das cuenta de que es una casa hermosa, sí, pero no es tuya. Tiene tu nombre en la entrada, pero no tu alma en los muros. Y de pronto, ya no sabes si estás triste o simplemente vacía, porque lo lograste todo, menos reconocerte en lo que lograste. Y en esa casa impecable, segura y funcional, hay una habitación cerrada, una que lleva tu nombre verdadero, una que, aunque nadie lo vea, te está esperando desde hace años. Desde pequeños nos enseñaron a vivir para cumplir, a agradar, a encajar. Aprendimos que lo valioso era lo que producía resultados visibles, títulos, estabilidad, prestigio, pero nadie nos preguntó, ¿qué valoras tú? ¿Qué te enciende por dentro? Así fuimos heredando una jerarquía de valores que no siempre era nuestra. Y empezamos a vivir desde el deber, no desde la verdad. Esa distancia entre lo que haces y lo que realmente importa para ti, esa incoherencia íntima, tiene un nombre, disonancia cognitiva, y el cuerpo la siente como ansiedad. No es una patología, es un conflicto interno, no es un error, es un llamado, pero la cultura no lo reconoce. Te dice que estás estresada, que necesitas vacaciones, que tomes algo para calmarte, pero la verdadera raíz no está afuera. Está en el hecho de que quizás llevas años siendo funcional en una vida que no habla tu idioma. Imagina una mujer que camina por un sendero que no eligió. Lo recorre desde hace años, lo conoce de memoria, sabe a dónde lleva, y aún así, cada paso se le hace más pesado. No porque el camino sea peligroso, sino porque no es suyo. Fue marcado por otros, padres, cultura, deberes, y ella, sin darse cuenta, fue siguiendo esa ruta, hasta que un día se detiene, no por rebeldía, por agotamiento. Porque su cuerpo ya no puede seguir fingiendo que ese destino le pertenece. Mira a los lados. Hay maleza, sí, hay incertidumbre, pero también hay posibilidad, la posibilidad de trazar su propio camino, no perfecto, no validado por todos, pero suyo. Y en ese instante, aunque aún no dé el primer paso, algo ya empieza a cambiar. Su alma, por fin fue escuchada. Viktor Frankl observó que el sufrimiento más profundo no proviene de las circunstancias, sino de vivir sin sentido. Y ese sentido no se impone desde fuera, se descubre desde dentro. Cuando tus acciones no reflejan tus valores más auténticos, el cuerpo protesta. La ansiedad se convierte en un lenguaje de urgencia interior. No estás enferma, estás desconectada. No es un trastorno, es un grito por coherencia. Frankl enseñó que el sentido no se encuentra en metas externas, sino en la fidelidad a lo que da vida a tu alma. Y cuando empiezas a actuar desde ahí, desde lo que tú realmente valoras, aunque parezca pequeño, aunque no tenga utilidad, algo se alinea por dentro. No se trata de cambiar de vida de un día para otro. Se trata de volver, poco a poco, a ti. La disonancia entre lo que vives y lo que verdaderamente valoras no solo genera malestar emocional, activa una forma sutil de estrés crónico que el cuerpo registra como amenaza. El sistema nervioso entra en un estado de hipervigilancia silenciosa. Y es por eso que muchas veces te sientes ansiosa, incluso cuando todo está bien. Porque no lo está, no para tu alma, no para tu biología. La psicología existencial ya lo ha demostrado. Vivir en incoherencia prolongada con tus valores esenciales produce síntomas que no desaparecen con descanso, ni con fórmulas de autoayuda. Porque el problema no es la intensidad de la vida, es la desconexión de ti misma.
Y mientras más tiempo pospones esa fidelidad interna, más fuerte se hace el ruido por dentro. Frankl lo sabía. El sentido no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica. Y cuando por fin te permites mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué es realmente valioso para mí, aunque nadie lo apruebe? El cuerpo empieza a descansar, porque ahora estás volviendo a casa. Imagina una mujer que un día se sienta sola en su cocina, después de una jornada agotadora. Todo salió bien. Todos están bien. Pero ella no lo está. Mira su reflejo en la ventana si no se reconoce, no porque haya cambiado físicamente, sino porque en algún punto del camino dejó de vivir para sí misma. Dejó de preguntarse qué la hacía vibrar. Y ahora, aunque tenga todo en orden, siente que algo dentro se desordena. Se da cuenta de que ha vivido cumpliendo con valores prestados, ser útil, ser fuerte, no molestar. Pero ya no quiere sostener esa vida silenciosa. No sabe por dónde empezar, pero intuye algo. Que el primer paso no es cambiarlo todo, es volver a preguntarse con honestidad, ¿qué parte de mí lleva años esperando ser vivida? No hay nada en el mundo que capacite al ser humano a sobrevivir a las peores circunstancias, como la conciencia de que su vida tiene un propósito. Viktor Frankl. Y ese propósito no se impone desde fuera, no está en las expectativas, ni en los deberes heredados. Está en la fidelidad silenciosa a lo que tu alma valora, aunque nadie lo entienda, aunque parezca pequeño. Frankl lo entendió en el lugar más oscuro del mundo. El sentido no es un adorno espiritual, es la fuerza que sostiene la vida. Por eso, la ansiedad no siempre es señal de que estás fallando. A veces, es el llamado más honesto de tu ser esencial, pidiéndote volver a ti. Hoy, toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. En la primera, escribe lo que me enseñaron que debía valorar. Y anota sin filtro: éxito, estabilidad, sacrificio, reconocimiento, lo que sea que hayas adoptado sin cuestionar. En la segunda columna, escribe lo que en verdad me hace sentir viva. Ahí, sin juicios, coloca eso que tal vez has llamado capricho, pérdida de tiempo, inmadurez, pero que en el fondo enciende algo en ti. Después, elige una acción mínima, muy pequeña, que te acerque a uno de esos valores reales. Una caminata, una conversación honesta, un gesto que te represente. Porque cuando empiezas a actuar desde lo que de verdad importa para ti, tu cuerpo lo sabe, y tu alma lo celebra. Tal vez tu ansiedad no sea un problema a resolver. Tal vez sea una brújula, una señal de que estás lista para dejar de vivir desde lo que te impusieron y empezar a vivir desde lo que tú reconoces como verdadero. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo empezar a caminar con más coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Porque la paz no nace de tenerlo todo bajo control. Nace del silencio interno que llega cuando por fin dejas de traicionarte. Y en ese instante, aunque el mundo siga igual, tú ya no eres la misma. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con el corazón en la voz. Eso tiene valor. No cualquiera se permite mirar hacia adentro con tanta honestidad. No cualquiera se detiene para cuestionar lo que ha vivido durante tantos años. Y aún así, decide transformarse. Eso ya es un acto de libertad. Y antes de compartir contigo el último aprendizaje de este video, el más profundo, el más humano, quiero invitarte a suscribirte al canal, no por rutina, sino por propósito. Aquí no ofrecemos promesas vacías. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar, del alma, del dolor silencioso, del sentido real. Y si ya estás suscrito, deja tu like. Es un gesto simple, pero poderoso. Es tu forma de decir, estoy comprometido con el estado emocional que pretendo alcanzar, que comencé a alcanzar. Tú pasaste años intentando corregirte, buscando fórmulas, leyendo consejos, siguiendo todo lo que decían que debías hacer para estar bien. Tal vez incluso pensaste que algún día despertarías y ya no sentirías ansiedad, que por fin estarías curado, resuelto, en paz. Pero ese día no llegó, o llegó y la ansiedad volvió. Y ahí, en ese ciclo,
algo dentro de ti se cansó. Porque hay un punto en el que ya no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a caminar con él, no como un castigo, sino como una parte legítima de tu historia. Y tal vez, solo tal vez, vivir bien no sea estar feliz todo el tiempo. Tal vez vivir bien sea tener la valentía de mirar el caos y aún así decirle sí a la vida. Imagina a un hombre caminando bajo la lluvia. No corre, no busca refugio, no maldice el clima. Camina, empapado, sí, pero sereno. Porque en algún momento entendió que hay lluvias que no se detienen, pero sí se pueden atravesar. Y mientras otros esperan el cielo despejado para vivir, él elige caminar así, mojado, presente, abierto a lo que venga. No porque le guste sufrir, sino porque dejó de esperar que todo fuera perfecto, para permitirse estar vivo. Y ese instante, en medio de la tormenta, no es debilidad, es sabiduría, es su forma de decirle al mundo, aquí estoy, y sigo caminando. A medida que sigue caminando bajo la lluvia, empieza a recordar, no las cosas que salieron bien, sino todas las veces que cayó, y se levantó con las manos temblando. Recuerda el duelo que lo rompió en silencio, la traición que no esperaba, el miedo que no supo cómo nombrar, pero también recuerda que incluso en esos momentos, algo dentro de él no se apagó. Algo seguía diciendo, sigue. No era fuerza, no era optimismo vacío, era algo más profundo, era sentido. Y entonces lo entendió. No es valiente quien no sufre, es valiente quien sufre, y aún así elige vivir, no como quien huye de la tormenta, sino como quien la atraviesa, con los ojos abiertos. La cultura nos enseñó a perseguir la felicidad como meta, a creer que vivir bien es estar siempre en calma, siempre positivos, siempre bien. Pero esa expectativa es una trampa, porque cuando aparece la ansiedad, la tristeza o el vacío, creemos que estamos fallando, que hay algo roto en nosotros. Y entonces, intentamos tapar, suprimir, corregir, pero el dolor no se elimina así. Viktor Frankl lo vivió en carne propia. No se trata de escapar del sufrimiento, sino de encontrar una forma de habitarlo con dignidad. Lo que hoy llaman trastorno, muchas veces es una respuesta humana legítima a un mundo deshumanizado. El optimismo trágico no niega la sombra, la abraza, y desde esa aceptación elige responder con coraje, porque madurez emocional no es estar siempre bien. Es saber seguir, incluso cuando no estás. Nos acostumbraron a ver el sufrimiento como un defecto, como un fallo personal. Nos repiten que si no estamos bien es porque no lo estamos intentando lo suficiente. Pero esa narrativa, además de cruel, es profundamente falsa. La vida humana no es lineal, ni limpia, ni perfecta. La ansiedad no siempre es una patología. A veces es un eco de todo lo que hemos tragado en silencio. La tristeza no es debilidad, es parte de un alma que aún siente. Frankl comprendió que el dolor, cuando encuentra un para qué, deja de ser solo dolor. Se convierte en camino, en crecimiento, en profundidad. Pero para llegar ahí, primero hay que romper con la fantasía de la felicidad constante. Hay que madurar. Y madurar no es endurecerse. Es aprender a estar con lo que es, sin rendirse a lo que duele. Nos vendieron la idea de que el sufrimiento debe tener fecha de caducidad. Que si sigues todos los pasos, tomas los medicamentos correctos, haces afirmaciones positivas, un día despertarás sin ansiedad, sin tristeza, sin angustia. Pero esa promesa es una mentira moderna, porque hay dolores que no desaparecen, se transforman. La ansiedad muchas veces no es un enemigo que hay que exterminar, es una señal de que estás vivo, de que sientes, de que algo dentro de ti sigue luchando por expresarse. Frankl lo entendió en el infierno de los campos de concentración. Lo que destruye al ser humano no es la presencia del sufrimiento, sino la ausencia de sentido en ese sufrimiento. Y cuando creemos que estar mal es un fracaso personal, perdemos la oportunidad más profunda de crecimiento. Porque no se trata de estar bien todo el tiempo, se trata de no rendirse, incluso cuando no estás bien.
Frankl llamó a esto optimismo trágico. No es el optimismo ingenuo que intenta negar el dolor. Es el que nace del coraje de mirar la vida con todos sus matices y aún así elegir seguir. Es la capacidad profundamente humana de decir sí a la vida, incluso cuando todo a tu alrededor parece gritar no vale la pena. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de ver la ansiedad como enemiga y comienzas a verla como parte de tu experiencia humana, ya no necesitas huir. Puedes responder desde otro lugar, con significado, con amor, con presencia. La ansiedad ya no es un obstáculo. Se convierte en un puente, una especie de pasaje interior que te muestra por dónde no habías caminado. Y no desaparece del todo, pero pierde el poder de definirte, porque ahora sabes que tu valor no depende de sentirte bien todo el tiempo. Tu valor está en no dejar de caminar, aún con el corazón temblando, porque llega un momento en la vida en que uno se da cuenta que no todo se va a resolver, que algunas heridas no cierran como uno espera, que hay pérdidas que no se superan, solo se aprenden a llevar, y ahí es donde nace el verdadero optimismo trágico, no como una actitud forzada, sino como una madurez profunda. Es cuando dejas de exigir que la vida sea como soñaste y empiezas a amarla tal como es, incluso con las partes rotas, incluso con lo que todavía no entiendes. Y ese cambio es interno. Nadie lo nota desde fuera, pero tú lo sientes. Porque de pronto, la ansiedad que antes te paralizaba se vuelve un eco que te recuerda que sigues aquí, que todavía sientes, que aún estás vivo, y eso, aunque duela, también es una forma de gratitud. Imagina a una mujer sentada junto a la cama de su madre enferma. No hay cura, no hay promesa de mejora, solo hay silencio, respiraciones lentas y una mano sostenida con fuerza. Ella no sonríe, no finge estar bien, tiene lágrimas en los ojos, pero no huye, está presente, completa. Porque en ese instante entiende que no vino al mundo para evitar el dolor, sino para amar incluso en medio del dolor. No busca esperanza en un milagro, la encuentra en su propia capacidad de permanecer. Ese es el optimismo trágico, no la fantasía de que todo va a mejorar, sino la decisión profunda de estar, de cuidar, de amar. Aunque duela. El ser humano es aquel que inventó las cámaras de gas, pero también es aquel que entró en ellas con una oración en los labios. Viktor Frankl. Eso lo cambia todo, porque el optimismo trágico no es ceguera, no es negar lo que duele, es tener el coraje de mirar la oscuridad y aún así elegir la luz. Es comprender que el sufrimiento no nos hace menos humanos, nos revela, nos muestra de qué estamos hechos, y cuando tú desde tu vida eliges responder con dignidad a lo que no puedes cambiar, estás haciendo lo mismo. Estás diciendo, no controlo lo que me tocó vivir, pero sí decido cómo caminar con ello. Y ahí en esa respuesta es donde empieza tu libertad. Hoy toma un papel en blanco, escribe con tu propia mano, sin apuro, sin correcciones, la siguiente frase. Sí, acepto caminar con aquello que aún no se resolvió en mí. Luego, dobla ese papel con intención. Colócalo sobre tu pecho y di en voz baja sintiendo cada palabra. No es el fin del dolor lo que va a liberarme, es la forma en que elijo vivirlo a partir de ahora. Este es tu pacto, no con la perfección, no con una versión ideal de ti, sino con tu fuerza real, con tu capacidad de seguir, incluso con lo que aún pesa dentro. La ansiedad puede volver, puede que un día despiertes y ahí esté otra vez, el nudo en el pecho, el pensamiento que corre, la urgencia sin motivo. Pero esta vez, no te encuentras siendo la misma persona, porque tú ya no luchas para eliminar lo que sientes. Tú escuchas, tú respiras, tú habitas, y eso lo cambia todo, porque ahora hay dentro de ti un espacio que antes no existía. Un lugar donde ya no necesitas estar bien para sentirte digno. Un lugar donde la paz no depende de la ausencia de dolor, sino de tu presencia amorosa contigo mismo. Ya no esperas la cura total para vivir. Vives incluso en lo no resuelto. Caminar, así, con lo que aún te duele.
Eso no es resignación, eso es libertad emocional. Y tal vez, solo tal vez, ese sea tu verdadero renacer. Si estás escuchando esto, significa que llegaste hasta el final. Y eso no es cualquier cosa. Porque en un mundo que te empuja a distraerte, a escapar, a evitar, tú elegiste quedarte, elegiste mirar hacia adentro, y ese ya es un acto de sanación. Ahora, solo quiero que respires conmigo y tomes conciencia de todo lo que te llevas de este camino. Primero entendiste que la ansiedad no siempre nace del miedo, a veces nace del vacío, de una ausencia de sentido profundo, de una vida vivida hacia afuera, pero no sentida por dentro. Después descubriste que no eres tus pensamientos, que puedes observarlos sin dejarte arrastrar, que tu mente produce historias, pero tú puedes elegir cuál creer, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y ese espacio es libertad. Comprendiste también que cuanto más luchas contra la ansiedad, más se refuerza, que la verdadera fuerza no está en controlar, sino en dejar de resistir, que al permitir con conciencia el ciclo se rompe y algo nuevo comienza. Aprendiste que tu paz no depende del comportamiento de los demás, ni de que todo salga perfecto. Depende de tu locus interno, de tu capacidad de responder desde ti y no desde el caos del mundo. Viste que observarte demasiado también puede ser una forma de ansiedad, que no todo se resuelve con análisis, que a veces vivir es más urgente que comprender. Reconociste que hay valores que heredaste, pero que no te pertenecen, que cuando vives según lo que otros esperan, tu cuerpo te avisa. Porque tu alma quiere coherencia, y sin ella no hay descanso verdadero. Y finalmente, llegaste a lo más profundo. Frankl lo llamó optimismo trágico, la madurez de aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida, y que aún así puedes decir sí. No un sí ingenuo, un sí valiente, un sí lleno de sentido, un sí que camina, incluso con lo que aún duele. Eso es lo que hiciste aquí. No solo escuchaste un video, te ofreciste un encuentro contigo, te abriste al sentido. Y eso ya es un paso hacia la libertad interior que mereces. Si este video te ayudó a ver tu ansiedad con más humanidad, más sentido y menos culpa, quiero invitarte a dar un paso más, porque después de tanto ruido interno, también mereces descanso. Por eso te recomiendo que veas el siguiente video. Dormir en paz, incluso sin medicación. Es una guía profundamente humana, hecha para quienes ya lo intentaron todo, y aún así siguen buscando paz. Y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahora. No porque lo diga yo, sino porque este es un espacio para quienes ya se cansaron de soluciones rápidas y están listas para vivir con sentido real. Aquí no prometemos milagros, aquí entregamos conciencia.